que en esta última reunión que vamos a tener el día de hoy, vamos pues a narrar un poco las experiencias de lo que ha sido esta materia de geopolítica y cómo pues en este mes que ha transcurrido, sencillamente se han presentado cosas un tanto interesantes para la materia, como es a nivel geopolítico y globalmente hablando, el conflicto Rusia-Ucrania pues ha tenido de cierta manera pues un impacto bastante significativo, tomando en cuenta que es la primera guerra en términos concretos, en términos bastante definidos. No es como en el tema de la teoría de la guerra se había pues hablado que ya después de guerras como las de Irak, o el tema de lo que fue la guerra de Vietnam, ya no se había vuelto a hablar propiamente de un esquema de una guerra simétrica, y en este sentido nos estamos encontrando que es la primera guerra, coloquialmente hablando, simétricamente, que se lleva a cabo en el siglo XXI, haciendo un uso totalmente clásico y tradicional de artillería y de armas 100% de contenido o aspecto bélico de un estado a otro. Bueno, tenemos que reseñar de que en las sesiones anteriores se había establecido el hecho que se tenían que evaluar unas actividades, las cuales iban a ser realizadas por ustedes, donde de cierta manera íbamos a, sin lugar a dudas, hacer un recorrido sobre todo lo que era el esquema geopolítico. Es decir, partiendo de esto, bajo el esquema de lo que era la dinámica de nuestra actividad, lo que íbamos a hacer era sencillamente discutir el esquema o el alcance de cómo la geopolítica, bajo unos temas de investigación, tenía pues una marcada influencia y cómo esta influencia lógicamente podía ir a un esquema estratégico. Porque recordemos que para muchos, como se dijo pues en la primera clase o en el primer encuentro que tuvimos, la geopolítica no ha sido tomada como un esquema bastante viable o aceptable de lo que son las relaciones, pero si vemos el tema de lo que en los actuales momentos estamos observando con el conflicto de Rusia y con el conflicto de Ucrania, podemos establecer que en efecto la geopolítica sí juega un papel o un rol preponderante, y más aún cuando es por un problema territorial, un problema de salida al mar, un problema de recursos energéticos, es decir, un problema de un contexto muy particular, una situación donde la OTAN tiene pues una postura, una situación donde sencillamente se habla de cierta intromisión del occidente al oriente, y todo esto conlleva a que realmente estamos estas últimas 3 semanas aproximadamente, casi 4, llevamos para 4, en este contexto de lo que sencillamente ha constituido el problema de Rusia, lo que ha pasado sencillamente en Mariupol, las situaciones presentes en la posible llegada totalmente a Kiev, bombardeos, el rol de los estados vecinos, el rol de Polonia, en fin, nos conllevan a pensar que realmente lo que hemos teóricamente estudiado en estas últimas semanas, pues nos presenta un contexto bastante pues interesante para poder entender el abordaje a lo que a la geopolítica compete. Es así que partiendo de este esquema y de esta idea, es que sin lugar a dudas tenemos que señalar y tenemos que establecer que la geopolítica en el contexto de lo que son nuestras realidades, bueno, también tenemos que recordar el tema de el rol que ha querido cumplir el Estado venezolano respecto al tema geopolítico, partiendo de que el gobierno se pronunció en torno a tratar de ser un mediador, las situaciones en el tema bancario con los bancos rusos, el detalle de cómo las grandes empresas transnacionales del mundo han dicho no queremos realmente guerra, no estamos de acuerdo, y se retiran de Rusia, haciendo una suerte de cerco económico para el acceso de ciertos productos que a nivel globalizado se encuentran presentes.
Todo esto trae consigo y conlleva entonces a que tenemos que pensar en ese alcance que la geopolítica nos ha presentado. Yo por eso fue que a lo largo de esta materia, lo que yo les quise dejar era el hecho, el gran aporte y la gran ganancia de esta materia para nosotros es el hecho de lograr un arraigo en el sentido de crear un pensamiento crítico, en crear un pensamiento en nuestros contextos, en crear un pensamiento bajo el cual, al nosotros estar muy claros y conscientes de lo que a la geopolítica comprende, saber de sobremanera que lo que buscamos hacer o lo que buscamos lograr es simple y llanamente tener un impacto en el que dicho impacto lo que busque es establecer, conocer nuestras realidades. Yo no estoy diciendo que ni Rusia sea bueno, ni Ucrania sea malo, ni que Ucrania sea malo y que Rusia sea bueno, ni estoy queriendo señalar, porque la ganancia de la geopolítica, tomando en cuenta todos los elementos estudiados, sean los elementos de población, de territorio, sean los elementos culturales, sean los elementos de su ordenamiento jurídico, sean los elementos propios en sí de la geopolítica o de los elementos más vinculados a lo social. Todos ellos son los que pueden construir un contexto real a lo que la geopolítica comprende. ¿A qué queremos llegar con esto? Al hecho de que la geopolítica, en materia de las ciencias políticas, al hecho de que la geopolítica, en el contexto de poder tomar decisiones de tipo político y de gobernabilidad, sí influye. Un factor bastante importante porque lo estamos viendo claramente plasmado en este conflicto que no estoy diciendo que estoy contenta de ello, no, pero sí que es una oportunidad para ustedes maestrantes de ciencia política que puedan observar de primera mano y en tiempo real lo que teóricamente se ha querido establecer en esta materia y cómo realmente este conflicto se convierte en un conflicto que, en términos coloquiales, podemos llamar un conflicto de librito, donde sin lugar a dudas se logra conllevar o se logra establecer una realidad plena, que es el hecho que las medidas estratégicas otorgadas por la geopolítica sí son necesarias para el tema de la gobernabilidad. Yo no programé esta clase con el propósito del hecho de decirles, voy a programar una clase esperando que llegue un conflicto de estos para poderles yo ejemplificar el alcance de lo que es la geopolítica, pero sí es bastante oportuno el hecho de mencionar el tema de cómo la geopolítica ha influido en esta temática de esto. Tenemos el hecho de que en este sentido, pues, la idea fundamental de la geopolítica ha sido esto, ha sido lograr de cierta manera tener un impacto en el que dicho impacto lo que busque en todo momento es tratar de construir esquemas plenos de a lo que se refiere el aspecto de hacer un análisis estratégico de lo que a la geopolítica cumple. Y si quisiera entonces, como un mecanismo de tratar de tener pues esta interacción, es que analizaran un poco lo que les estoy diciendo, que sería como una última pregunta final de reflexión. ¿Qué opinaron de la materia? ¿Qué es lo que se llevan de la misma? Y saber realmente cuál es, sin lugar a dudas, el aporte que la geopolítica les da en torno a lo que es el tema de la debida construcción de esquemas de gobernabilidad, de esquemas políticos, analizando los contextos no solo físicos, sino económicos, culturales, sociales, que puede tener un Estado en el ejercicio de esas funciones políticas que son inherentes para poder cumplir con lo que es el tema de un gobierno. Muy buenos días, doctora, ¿cómo me le va? Es Eduardo Pérez. Ese es un tema muy, diría mi papá, espinoso, que esos temas, lo que sucede es que siempre el más grande, y a mí me lo hicieron, a mí me lo hicieron cuando yo fui muchachito de 7, 8 años, me caían a golpes, me hacían todo, y cuando yo ya crecí, pues fue otra forma. Están buscando cómo adueñarse de toda la riqueza para poder
para poder llegar y decir, nosotros somos más fuertes que antes. Entonces, eso es un mercado supremamente valioso para ellos. Claro. Y ellos, como siempre, como pasó con acá en los Estados Unidos, que le vendieron un pedazo de tierra a los Estados Unidos, y bueno, todas esas cosas por simplemente avaricia, pienso yo, porque no hay de otra, no hay de otra. Si yo comercio con mandarinas y soy el mejor en mandarinas, bueno, cómprame mis mandarinas. El que tenga cambures, yo me compro los cambures y todas esas cosas para hacerlo más didáctico. Y eso es lo que eso es lo que está sucediendo. Se están viendo muchísimos cambios, pero es algo que uno tiene que tener en mente y uno no sabe cuáles son los actores y en qué momento le puede dar una locura a un personaje de esos y perfectamente puede acabar con el mundo, tranquilamente. Yo realmente, como te digo, mira, si tú realmente lograste profundizar ese sentido crítico y poder observar en estos contextos todos los elementos que me acabas pues, de decir a nivel geopolítico, yo me voy satisfecha porque de eso se trata la geopolítica, en hacer los análisis de los contextos, tomando en cuenta las realidades del momento, todos los elementos que se estudiaron en el programa, pero que a su vez, aún estudiándose esos elementos, tratar de llegar a una debida conclusión. Y tú estás llegando a una conclusión que una gran cantidad de la opinión pública está estableciendo que si realmente no existe en un breve periodo de tiempo un cese a todas estas acciones, podríamos estar a puertas de una tercera guerra mundial. Entonces, es ahí donde tenemos que tomar como un punto de reflexión, ¿no? Y un punto de vista como seres humanos. ¿Realmente queremos eso? ¿Quién quiere señalar algo? No, bueno, buenos días, disculpen la hola demora. Ken, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Muy bien, profesora. Un saludo a Eduardo. Bueno, los últimos días no me he podido conectar porque hemos tenido unos días muy ajetreados en donde estamos. Y al igual, pues, ando un poquito más atrasado que Adán en el Día de las Madres. Ajá. Pero yo quería acotar de lo que viene ocurriendo a nivel mundial. Lo que viene ocurriendo a nivel mundial, si hablamos de los mundos o de las teorías que plantean tanto Skinner, Alfred Mahan y Nicholas Wittmann sobre el grado de expansionismo de los Estados Unidos. Y ahora retrocedemos al pasado. Sí. Y buscamos el libro El Príncipe de Maquiavelo y leemos todas las formas de gobierno que existen. Obviamente lo que está ocurriendo objetivamente, porque más allá de la posición partidista que uno pueda tener o ideológica, uno tiene que hacer objetivamente un análisis de lo que ocurre en Rusia. Lo que ocurre en Rusia es que simplemente después de la caída de la Unión Soviética en el año 1991, cuando cae la Unión Soviética, tanto Mikhail Gorbachev, Boris Yeltsin y los representantes, entre ellos estaban figuras que representaban a Kissinger, en representación de los Estados Unidos, ellos decían que, y afirmaron y firmaron un convenio donde decían que los países ex Unión Soviética no iban a pertenecer a la OTAN. Ahora, si volvemos ahora al inicio de lo que hablé de Mahan, Nicholas Wittmann y Skinner, ellos plantean tres formas de gobierno céntrico. Primero, quien gobierna el centro, el este de Europa, es quien gobernará el mundo, en una de las teorías. En la otra teoría, plantean el punto cardinal o la arteria cardinal, como la plantea Skinner. Y Spigman plantea, disculpen que voy manejando, y Spigman plantea, no se preocupe. Y Spigman plantea que estamos rodeados y que, bueno, hay que conquistar lo más que se pueda para poder gobernar el mundo. Obviamente, los manglares, las islas, las vías de comunicación fluvial, comercial y general a su vez, como dice Alfred Mahan, es tener una buena armada. Excelente disertación la tuya. De verdad que
Es bastante interesante tu punto de vista, un punto de vista muy equilibrado. Realmente, pues, esperemos que el tiempo es el mejor, digamos que es la mejor y la mayor garantía de ver cómo las cosas se van desenvolviendo. Pero de verdad, pues, muy agradecida con tus análisis. De verdad, pues, ha sido pues una sesión bastante lucrativa para todos. De verdad, un placer haberlos conocido, a la orden, ya saben dónde conseguirme. Y de verdad, espero volverlos a ver más adelante.